El profe Platero les saluda. Bienvenidos. Nuevamente tenemos el contenido movimiento en una y dos dimensiones. Esto de octavo grado. Nos quedamos en la etapa de creatividad. Anteriormente veíamos un poco sobre algunos experimentos sencillos para poder identificar el plano inclinado, como lo puedes observar acá, y también para identificar el movimiento en los componentes horizontal y vertical. A partir de ahí, pues vamos a continuar en la siguiente etapa, no sin antes recomendarte que veas el video anterior. Veamos en la etapa de creatividad, nos brinda lo que es la indicación de aplicación de las leyes de Newton. Recuerda las tres leyes de Newton relacionadas a la inercia, fuerza y acción y reacción. Tenemos acá lo que es un ejemplo donde te brinda el procedimiento. Te dice que estudies el problema basado en la situación 3 de así se calcula. Dice el problema, tu amigo y tú tiran de una caja en direcciones perpendiculares. El peso de la caja es de 4 newton. La fuerza normal es igual a 1 newton y existe una fricción de 1 newton, que es otra fuerza. A partir de ahí, te está diciendo que siga las indicaciones del diagrama de cuerpo libre. Como puedes identificar, aquí tenemos lo que son las fuerzas relacionadas a este caso. Tenemos la fuerza 5 y 6, tenemos la fuerza de fricción acá, la fuerza de gravedad y la fuerza normal en este caso del objeto o caja. Los datos conocidos también te los brinda, observa. Acá tenemos las 5 fuerzas y luego la solución respectiva. Acá te menciona lo de la gráfica, cuál es la aceleración. Esto que tú ves acá, Fx y Fy, son los datos relacionados al plano que tenemos acá. En el Fx tenemos la fuerza 6 y la fuerza de fricción involucrada, que es lo que tienes acá. Y en la parte del eje Y tenemos tres fuerzas, la fuerza 5, la fuerza normal y la fuerza de gravedad, que son estas que tú observas acá. Entonces de ahí salen lo que son esos datos. Luego la gráfica te queda de esta manera. Observa acá los componentes. Este es el vector fuerza resultante de todas las fuerzas acumuladas. Tenemos el componente de la fuerza en el eje Y el componente de esta fuerza en el eje X. Y aquí tienes el total de lo que te queda. Bueno, acá tenemos lo que es una fórmula relacionada a encontrar aceleración. Observa que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces al despejar te queda de esta manera. Y así es como encuentras los respectivos datos. Acá igual tienes lo que es la parte 2. Dice, ¿cuánto tendría que pesar la caja para que no pudiese ser levantada? Lo mismo ahí sigues el procedimiento. Yo te sugiero que leas muy despacio lo que es esta información. Los ejemplos que brindan los libros pues son muy claros, pero se necesita un poco de análisis para poder responder las diferentes actividades que el cuaderno te sugiere. Acá de hecho ya entras con lo que es el cuaderno de trabajo. A partir de ahí vámonos a lo que tenemos en el cuaderno. Dice aplicando las leyes de Newton, el peso de la caja es igual a 4 newton. La fuerza normal es igual a 1 newton. Vaya, lo primero que tenemos que hacer es lo que te brinda la información, el diagrama de cuerpo libre. Observa acá que tenemos las respectivas fuerzas. La fuerza normal, la fuerza de gravedad, la fuerza 5 y la fuerza 6, que son las dos que están generando las dos personas. A partir de ahí, tenemos que encontrar la fuerza de fricción, pues esta no te la está dando. De hecho, por acá lo vas a encontrar. Veamos, dice, ¿cuánto tendría que valer la fuerza de fricción para que la caja no pudiese ser arrastrada? Dice, completa la siguiente frase. Si la caja no es arrastrada, su aceleración en X es, aquí tenemos la respuesta, que nos va a dar de cero. Recuerda que aquí hay que encontrar un equilibrio para que no haya un desplazamiento. Entonces, tienen que anularse la parte de las fuerzas, ¿verdad? Y la aceleración no debería de existir. Si la caja está en equilibrio vertical y horizontal, a que es igual a fuerza neta, pues esto igual sería a cero si los componentes tanto en X como en Y tienen un valor de cero, pues habría un equilibrio. Tenemos lo siguiente, con base al diagrama del cuerpo libre mostrado, que es el que nos da acá, determina los componentes de la fuerza neta. ¿Cómo encontramos los componentes? Pues vaya, observa en la
fuerza neta de la parte X. Si tú observas, tenemos dos, la fuerza de fricción y la fuerza 6, que es igual a 2 newton. Entonces nos dice, identifica la incógnita y despeja. Nos quedaría de esta manera. Como anteriormente veíamos que para que haya un equilibrio en las fuerzas y nos dé igual a cero, tenemos esta fórmula. Entonces F6 más la fuerza de fricción es igual a cero. Como lo que buscamos pues es la fuerza de fricción, el valor de esta. La fuerza 6 se está sumando, pasa al otro lado a restar y nos daría un valor de menos 2, ¿verdad? Entonces así nos quedaría lo que es la solución de esta parte. Luego tenemos lo siguiente. El peso de la caja es igual a 4 newton. Aquí tenemos la caja. La fuerza normal es igual a 4 newton. También nos la da acá. Y existe una fuerza de fricción de 1 newton. Por acá tenemos, ¿verdad? Como esta es contraria al desplazamiento donde se está generando la fuerza, siempre es negativa. Veamos lo que nos pide. Situación 1 y 2 del diagrama de cuerpo libre. Utilizando los datos conocidos, realiza el diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo nos quedaría el diagrama de cuerpo libre? Pues de esta manera. Observa que la fuerza 1 y 2 están hablando de la caja en el mismo sentido. Entonces nos quedaría de esta manera. Sabemos que la fuerza normal de la caja es contraria a la fuerza de gravedad que tenemos acá, nos quedaría así. Y la fuerza de fricción que se opone al desplazamiento de la fuerza que están generando, en este caso las dos personas. Nos dice la pregunta, ¿cuál es la aceleración de la caja? Calcula los componentes de la fuerza neta. Bueno, aquí simplemente aplicamos las fórmulas que anteriormente te mencionaba. Observa en la parte X tenemos tres fuerzas. Fuerza de fricción, fuerza 1 y fuerza 2, que son las tres que están acá. Sustituimos por los valores. ¿Cuánto vale la fuerza 1? 2 newton. La fuerza 2, 4 newton. Y como la fuerza de fricción es contraria a estas dos fuerzas, le restamos y nos queda menos 1 newton. En total, 2 más 4, 6, menos 1 te quedaría 5 newton, que lo vamos a utilizar más adelante. Ahora veamos acá, esta parte tienes que colocar FY, porque esto corresponde a la FY. En el libro te aparece de esta manera, FX acá y FX acá, pero este es de la fuerza Y. Y de esta tenemos dos, la fuerza normal y la fuerza de gravedad, que sería 4 menos 4, ambas se anulan, como puedes observar los datos que te brinda el libro, y te quedaría igual a cero. Entonces acá ten cuidado, esta es Fx y esta es Fy, pero en el libro te aparece acá de esta manera. Obtén la fuerza neta gráficamente. Bueno, pues al colocar la parte de la gráfica nos quedaría de esta manera, ¿verdad? Se desplaza en este caso la caja en esta dirección. Calcula la masa de la caja y su aceleración. Recordemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, al despejar la fórmula nos quedaría de esta manera, que la masa es igual a la fuerza entre la gravedad de la Tierra, que equivale a 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, al tener ya la fórmula despejada de esta manera, solo sustituimos por los datos, que nos quedaría de esta manera. 4 newton, que es el peso del objeto, recuerda eso. Por acá te lo brinda lo que es el libro, ¿verdad? Y la aceleración de la gravedad, que ya te la mencionaba. Recordemos que un newton equivale a kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Entonces se anulan los metros sobre segundo cuadrado y al final te tiene que quedar la unidad de kilogramos, que es la masa, 0.4. Luego de ello, pues al calcular la aceleración, aquí es donde vas a utilizar la acumulación o el resultado de todas las fuerzas, que sería igual a la fuerza entre la masa, y observa que tenemos 5 newton. Esto sale de este valor, 2 más 4, 6, menos 1, 5. Como acá se anulan las fuerzas, entonces se le utiliza el 5 entre 0.4 y te va a quedar 12.5 metros sobre segundo cuadrado, que es el valor de la aceleración. Luego de ello tenemos el siguiente caso. Dice, utilizando los datos conocidos, realiza el diagrama de cuerpo libre. Pues tenemos acá ya el diagrama de cuerpo libre elaborado, como puedes
observar, tenemos las fuerzas. Esto te lo brinda el libro. Tenemos fuerza 3 menos 2 newton, fuerza 4, 4 newton, la fuerza de gravedad, la fuerza normal y la fuerza de fricción. Y observa la imagen que tenemos acá. Entonces te quedaría de esta manera el diagrama de cuerpo libre, como lo puedes observar en la imagen. Luego te dice cuál es la aceleración de la caja. Calcula los componentes de la fuerza neta. Veamos acá. En la parte X tenemos tres fuerzas. Fuerza 3, fuerza de fricción y la fuerza 4. Las representamos acá. Y en el FY tenemos dos, la fuerza de gravedad y la fuerza normal. Observa acá, 4 menos 2, te quedaría 2 menos 1, 1 newton, el valor de la fuerza X en su resultado. Y estas pues se anulan, ¿verdad? La fuerza normal con la fuerza de gravedad pues tienen el mismo valor, solo que en sentido contrario, por lo cual quedan anuladas. La gráfica te queda de esta manera también. Y luego hay que encontrar la masa y la aceleración. Lo mismo que en los pasos anteriores, utilizas la fuerza, luego tienes el 4 newton del peso, en este caso, ¿verdad? Y luego lo divides entre la aceleración de la Tierra, que es de 9.8 metros sobre el segundo cuadrado. Al final también te va a dar 0.4. Al encontrar la aceleración, aquí sí te va a cambiar. ¿Por qué razón? Porque recuerda que el valor de la resultante de las fuerzas en X ya no es 5 como acá lo teníamos, sino que acá te va a dar 1. Y porque estas se anulan, ¿verdad? Entonces colocamos ese valor 1 entre 0.4 y la aceleración será igual a 2.5 metros sobre el segundo cuadrado. Aquí tendríamos resuelto lo que es esta parte. Veamos ahora la actividad C. ¿Qué es lo que nos dice el libro de texto? Aquí tenemos dinámica del movimiento rectilíneo uniforme. Te dice acá que en quinto grado analizamos el movimiento rectilíneo uniforme de una gota de agua que caía en una columna de aceite, como puedes observar acá en la imagen. Esto ocurre por la diferencia de densidad. Recuerda que el agua es más densa que el aceite, por lo que la gota tiende a irse al fondo. Dice, al final se llegó a la comprensión de que si un cuerpo tiene movimiento rectilíneo uniforme, se comporta de esta forma. Entonces, a lo que te quiere decir que la velocidad en este caso es constante. Te dice el procedimiento. Parte 1. Movimiento de una gota de agua en aceite. Lee la siguiente idea sobre la viscosidad del aceite. El aceite es una sustancia que tiene una viscosidad significativa. Esto quiere decir que experimenta resistencia a fluir. La viscosidad es una medida de la fricción interna del líquido. Tomando en cuenta lo anterior, analiza y responde lo solicitado en tu cuaderno. Veamos qué es lo que tenemos en el cuaderno de trabajo. Movimiento de una gota de aceite. La gota de agua interactúa con... Acá pues hay una interacción entre el aceite y también la gravedad de la Tierra. Recuerda que por eso pues los cuerpos tienden a caer, ¿verdad? Las fuerzas que actúan sobre la gota del agua. ¿Qué fuerzas son las que actúan? Pues tenemos acá la fuerza de gravedad y también la fuerza de fricción o resistencia a fluir del aceite. En el caso de la fuerza de gravedad, pues esta tira de la gota hacia abajo. Todos lo sabemos cómo actúa. Y también tenemos la fuerza de fricción que tiene que ver con la viscosidad del aceite, donde esta pues se opone al movimiento de la gota, de alguna manera tratando de frenarla. A partir de ahí nos dice cómo tendrían que ser entre sí las fuerzas actuando sobre la gota. Para que ocurra un movimiento rectilíneo uniforme deben estar balanceadas, tanto la fuerza de gravedad como de igual manera la fuerza de fricción. Tenemos el diagrama de cuerpo libre que nos quedaría de esta manera. Puedes observar ahí. Y en la parte 2 dice analizando las gráficas del movimiento de la gota de agua. Tenemos el libro de texto, acá la parte 2, donde dice que observes las gráficas de velocidad de la gota de agua contra tiempo, si la gota está en reposo y si se mueve con velocidad constante.
Bueno, tenemos acá las gráficas. Tú puedes observar la gota de agua en reposo. Observa cómo transcurre el tiempo y pues no hay una velocidad. Y en la gota de agua en movimiento, aquí tenemos que transcurre el tiempo y se da un movimiento rectilíneo uniforme, porque la velocidad no cambia con respecto al tiempo. Bien, tenemos el cuaderno de trabajo y nos dice, ¿qué tienen en común las gráficas de velocidad contra tiempo? Pues que ambos muestran líneas horizontales, eso lo podemos observar en el libro de texto, y indica que la velocidad de la gota de agua no cambia con respecto al tiempo también. ¿Cuál es la rapidez de la gota en cada gráfica? Pues acá tenemos los dos valores y podemos identificarlos. Observen la primera, como está en reposo, pues su velocidad es cero. Y acá tiene un valor de 0.4. Observa aproximadamente 0.1, 0.2, 0.3 y 0.4. Entonces esos son los valores. Ahora te dice, ¿cómo es la aceleración de la gota? Dibuja una gráfica de aceleración contra el tiempo. Veamos qué nos dice la actividad 3, parte 3, movimiento de dos bloques. Observa la figura de la derecha. Bueno, aquí tenemos la figura que nos brinda y qué es lo que nos pide. Considera que ambos bloques se están moviendo a una velocidad constante. Puedes observar el diagrama de cuerpo libre y considera que el bloque 1 se fue midiendo la distancia que avanza sobre la mesa a medida que el bloque 2 bajaba. Tenemos esto. El cuaderno de trabajo, pues, nos dice lo siguiente. Con base a los diagramas de cuerpo libre mostrados, escribe a qué es igual la fuerza neta en cada bloque y responde. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre y pues en base a la información que tenemos en el libro como en el cuaderno de trabajo, vamos a colocar lo siguiente. Acá tenemos que la fuerza de tensión, según lo que tenemos acá, más la fuerza 1, pues esto sería igual a 0. Acá tenemos también los otros valores representados en cuanto a la parte de la fórmula. La fuerza normal más la fuerza de gravedad 1 es igual a 0. Y en este caso, la acumulación de las fuerzas, ¿verdad? La resultante de todas las fuerzas nos va a dar un valor de 0 tanto en las X como en las Y. En el bloque 2, aquí tendríamos también los mismos resultados. Tenemos el valor de la fuerza X y acá, ¿verdad? Similar a la parte Y. Acá tenemos el X y el Y. Ahora dice, ¿cuál es el estado de movimiento en el bloque X? Pues presenta una velocidad constante, es decir, de movimiento rectilíneo uniforme. Y el estado de movimiento del bloque Y en este caso permanece en reposo. Luego tenemos cuál es el estado de movimiento del bloque X que permanece en reposo y el otro pues presentaría un movimiento rectilíneo uniforme. Y en la última parte de este video nos dice cómo se encuentra la velocidad de un objeto a partir de un gráfico de posición contratiempo. Esto anteriormente lo hemos visto en otros grados y también en la parte de octavo, donde tomamos como referencia valores, en este caso de una gráfica. Por ejemplo, acá tú observas de 0 hasta la parte del 8 con respecto a la distancia y con respecto al tiempo del 1 al 5. Entonces, tomas dentro de la gráfica una referencia de dos valores, como lo podemos observar aquí en la parte de la fórmula, y a partir de ahí sustituyes a partir de ahí sustituyes con los datos pues que tú has tomado. Por ejemplo, en mi caso, tomé como referencia el 4 y el 2 y en ese mismo rango pues tendría que estar la parte del tiempo que es 2 menos 1. Al final, la velocidad es igual a 2 centímetros sobre segundo. Y este pues sería el valor, en este caso, encontrado. Bueno, es así como culminamos este video, un poquito larguito, pero la verdad que los contenidos vienen así para poderlos explicar y ir más detallados. Así que te invito a que estés pendiente del canal. De alguna manera trato de explicar cada uno de los contenidos. Espero que la información que yo te brindo sea importante. Y recuerda siempre que el canal, su única finalidad es poder apoyarte en cuanto a la explicación de diferentes temas. Así que pendiente, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y pues compártelo siempre. Nos vemos.
Hasta pronto. Cuídense.